Dios nos dice en Nehemías 9:6, solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Dios es el dueño y Señor de todo. Dios es el dueño y Señor del cielo, de la tierra. Él es el dueño y Señor de todo lo creado. Dios, recordemos, es espíritu. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Todo lo que Dios creó, Dios lo creó con una mente y una esencia espiritual. Por tanto, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios envía a hacer, todo lo que Dios forma y crea, Dios lo crea puro, santo, limpio y espiritual. ¿Por qué? Porque esta es su esencia. Todo lo que el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, todo lo que el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra hace, tiene que hacerse bajo el mandato de la ley de Jehová. Por tanto, ningún ministerio está llamado a cambiar nada de lo que está escrito en el libro de la ley. Él es el dueño y Señor de todo. Él es el dueño y Señor de su obra. Él es el dueño y Señor de todo lo que Él le entrega al hombre para que el hombre trabaje para Él. O sea que cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, en este ministerio se tiene que hacer lo que Dios dice a través de su palabra. No lo que el deseo del corazón del hombre quiere y anhela. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservaste a todos y los ángeles del cielo te adoran. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra practica el hacer cosas en la obra de Dios que Dios no ha llamado a hacer? Cosas que Dios no ha establecido o no estableció en el libro de la ley. Este ser humano se estaría levantando en contra de Dios. Cuando Dios entregó ministerios a los hombres, desde el principio, Dios le dijo cuál era el orden que cada uno de los ministerios que le entregó tenían que seguir. Cuando Dios capacitó
al profeta, al maestro, al evangelista, al apóstol, al pastor. Cuando Dios capacitó al levita y al sacerdote, Dios les entregó su palabra. Dios es la palabra. Él es el único que puede tomar decisiones en su obra. Dios es el único que puede decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en su casa y en su altar. Dios es el único que le dice al hombre lo que éste puede hacer y lo que no con su cuerpo. Todo ministerio que Dios llama y separa para que trabaje para Él, tiene que estar de la manera que Dios le llama a que éste se mantenga. Esto es limpio, puro y santo. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios es la palabra. Aquí está Dios. Cuando algún levita, cuando algún adorador prepara al pueblo de Dios pan, alimento del deseo de su corazón, este levita y este adorador se está levantando en contra de Dios. Este levita y este adorador está alterando, está añadiendo a la palabra de Dios, lo cual Dios dice que no se le puede añadir ni se le puede quitar a su palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Dios que yo ordené. Para que guardes los mandamientos de vuestro Señor tu Dios, mandamientos que yo ordené, dice el Señor. Cuando algún levita envía al pueblo de Dios a adorarle a su manera, cuando algún adorador envía al pueblo de Dios a adorarle en la carne, con pan que éste ha preparado según el deseo de su corazón, con alimento que no viene de la palabra de Dios, este viene a ser enemigo de Dios. Dios dice claramente: no añadirás a la palabra que yo te mando, para que guardes mis mandamientos. Todo aquel que le añade a la palabra de Dios, al alimento que Dios le trae al pueblo a través de su palabra, este se levanta en contra de Dios. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios nos dice a través de su palabra que va a llegar el día que su pueblo le va a adorar en espíritu y en verdad. Dios nos dice que va a llegar este momento. Ningún levita, ningún adorador está llamado a enviar al pueblo a adorar como éste cree.
Ningún ser humano está llamado a preparar nada de lo que no se encuentra establecido en el libro de la ley y dárselo al pueblo de Dios. Inmediatamente esto ocurre, esto sucede en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Este remanente inmediatamente se levanta en contra de Dios. Este remanente viene a ser dañado. Dios es el único que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en su casa, en su altar y con su pueblo. La palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis es la única que le puede decir a aquel ministerio que Dios llama y separa lo que tiene que hacer.